Bienvenido Venezuela a un nuevo Cayendo y Corriendo. Bienvenido hoy jueves 28 de septiembre de 2017 a este vuestro programa para un análisis crítico de los medios venezolanos con la altura y la profundidad que estos ameritan. Doy la bienvenida a aquellos que nos están viendo desde las redes sociales, a través de Periscope, @MAPerezPirela, aquellos que nos están viendo a través de Insta Live, a través de @MPerezPirela, y a aquellos que nos están viendo desde Facebook por laiguana.tv. Muy contento de estar aquí una vez más con ustedes. Le pido disculpas a los usuarios y a las usuarias de Venezolana de Televisión que se merecen respeto por el retraso que hemos tenido. No depende de Cayendo y Corriendo, no depende del equipo de Cayendo y Corriendo, y desde aquí hago un llamado a Venezolana de Televisión para respetar un poco más el horario de Cayendo y Corriendo. Cuando no hay interrupciones como la semana pasada, salimos 12 minutos en retraso por un programa grabado que termina, y por unos titulares que termina cortando el 20% del programa antes que comience. Pero hoy tenemos un muy nutrido programa. Veamos en un minuto, las razones por las cuales el programa Calma Pueblo de la emisora radial La Mega fue sancionado y sacado del aire. Quiero que presten mucha atención, muchísima atención a lo que van a ver. Resumimos en un minuto todo el caso de Calma Pueblo. Por ahí se hablaba al inicio, gente que ni siquiera había escuchado lo que habían dicho estos locutores, sobre todo la locutora del programa. Muchos dijeron que se trata de una dictadura castrocomunista que no deja que haya libertad de expresión y que se cercenan los derechos. Llamar gay a un niñito de 7 años, hacer bullying, es decir, burlarse frente a todo el país de un niñito de 7 años, hablarle de política y direccionar sus respuestas a un niño de 7 años, incluso tocar temas sexuales como las tendencias a un niño de 7 años, es un crimen, y un crimen muy grave. No es posible que en este país todavía, para querer justificar a una tendencia política, en este caso la oposición, haya todavía gente que sacrifique a un niño de 7 años. Vean esto. ¿Cuántos años tienes? 7. Muy bien. ¿Y estás contento por recomenzar clase? Sí. ¿Estás yendo al colegio en carro, en autobús? Carro. ¿Y tu mamá consiguió gasolina? Porque dicen que no hay gasolina en Margarita. ¿Eso es verdad, Alejandro? Sí. ¿No? ¿Qué te parece a ti eso viniendo de un país petrolero? No sé. Ah, Muy perfecto. bien. Mira, Ale, quiero hacerte una pregunta. Cuando seas grande, ¿quieres tener bigote? Sí. Muy bien. Como Maduro. Muy bien. Alejandro, ¿cuál es tu postura política? ¿Tú eres opositor o eres oficialista? El niño, Verónica. Alejandro, mira. Opositor, dijo. Alejandro, Muy bien. ¿en qué fino? ¿Y quieres ser como Messi o como Ronaldo? Ronaldo. Ah, gay. Bueno. De verdad, yo creo que- Ale, te amo. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Alejandro. Saluda a tu mamá, a tu papá, a todos en la casa. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Yo tuve la oportunidad de ver hace poco una entrevista a posteriori que se le concedió a uno de estos 3 locutores, y él seguía diciendo, bueno, que el niño es lo de menos. Lo importante es que están persiguiendo el gobierno a un programa de televisión, a un programa de radio en este caso. Lo del niño es lo de menos. ¿Qué padre, qué madre, qué mujer que haya dado a luz, es decir, que haya hecho ver la luz a un ser humano, puede pretender que a un niño de 7 años se le diga gay delante de todo el mundo? Se le hable de política y se le hacen preguntas que el niño dice, no sé, no entiendo de qué me estás hablando.
de burro. Y desde aquí, desde Cayendo y Corriendo, hacemos un llamado de atención, más allá de los tintes políticos. Y esto lo dijimos durante las mal llamadas guarimbas. Los niños se respetan. ¿Recuerdan ustedes que durante esos 4 meses de matazón de las guarimbas ponían niñitos, utilizaban niñitos, los vestían de guarimberos, o si no lo colocaban en la primera línea de combate, 12, 13, 14 años, a lanzar bombas molotov? Hago un llamado a la gente de corazón, a la gente con moral, a la gente con altura en el sector opositor. Ninguna idea política, por más verdadera que sea, puede justificar que a nuestros chiquitos, a nuestros niñitos venezolanos, se les siga utilizando, o como carne de cañón en actos terroristas y actos vandálicos, o simplemente como bullying a través de una radio. Un sola mega salió a refutar esta situación del programa Calma Pueblo. La misma mega, y solamente cuando la mega habló, es que se echaron para atrás y ni siquiera pidieron las disculpas que tienen que pedir, sino que dieron una serie de justificaciones, entre las cuales sigue jugándose con la persecución del gobierno. Aquí hay leyes. Este Estado tiene leyes y las leyes se tienen que respetar, pero más allá de las leyes, la moral se tiene que respetar. La moral. Quería comenzar con esta reflexión. Le preguntamos a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales, ¿qué piensan ustedes de este hecho de Calma Pueblo? Ya vamos a estar leyendo sus respuestas. Vamos con política. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su discurso en la ONU, amenazó una vez a Venezuela con seguir tomando medidas económicas. ¿Cuál es el fin? Ahogar todavía más la economía venezolana, y vamos a hablar de cómo está la economía venezolana y cómo están los precios más adelante. Ahogar la economía venezolana. Algunas veces uno piensa, ¿será que se las quieren poner bien facilitas a un sector político para que logre ganar gobernaciones? Me pregunto. En un minuto, ¿qué pasó en la ONU? Nuestro ejército pronto será el más fuerte que jamás haya sido. No tendremos otra opción que no sea la destrucción total de Corea del Norte. No vamos a levantar las sanciones que pesan sobre el gobierno cubano, en tanto no realice reformas básicas. También hemos impuesto sanciones rigurosas sobre el régimen socialista de Maduro en Venezuela. Escuchamos y leemos, hicimos una pregunta al aire sobre el tema de Calma Pueblo. Nos interesa mucho ver qué están diciendo la gente en Facebook, Twitter, Periscope, Instagram Live. Dice, necesitamos que la constituyente económica urgente... Los bancos solo dan 20.000 bolívares por taquilla, ya vamos a hablar de eso. Aquí dice, esa mujer de Calma Pueblo hay que meterla presa, es una abusadora. Esto lo dice Carlet 984 por InstaLive. Litz Camilagro dice, aterrador lo del niño. Desestabilización económica, dicen por aquí, son unos, no puedo decirlo en vivo, hay que meterlos presos, hablando de la gente de Calma Pueblo, para ellos está todo normal, no tienen moral. También es responsabilidad de los padres de ese niño si estaban allí oyendo. Estoy completamente de acuerdo con eso. Bueno, nos mandan saludos desde Upata. Recuerden que estamos en vivo. Nos pueden también enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Ustedes la tienen ahí en la pantalla. Seguimos nosotros con varios temas. Iguana.tv recorrieron las calles de Caracas, de Venezuela, para saber qué piensa el pueblo sobre estas palabras amenazantes que ustedes acaban de escuchar por parte de Donald Trump desde las Naciones Unidas. Es decir, un espacio de paz, o que debería ser de paso, un espacio de diálogo que el presidente de los Estados Unidos utilizó
para decir pequeñeces, como por ejemplo que va a destruir por completo Corea del Norte. Imagínense ustedes, dicho en la misma sede de las Naciones Unidas, asesores cercanos a Donald Trump han dicho que es acaso el peor discurso que el presidente de los Estados Unidos haya hecho en la sede de la ONU. ¿Qué dicen los venezolanos? Salimos con los micrófonos de laiguana.tv. Las declaraciones que este señor ha dado demuestran que es una persona totalmente irracional. ¿Qué pasa con la persona o con las naciones que no nos acogemos a las imposiciones de este señor? Nos va a matar todo. Aquí no tenemos al diablo, aquí tenemos a la mamá del diablo. Este señor es un rolo de loco que está tratando de imponer a trocha y mocha una situación mundial que nosotros no vamos a acatar. Estamos asistiendo a uno de los discursos de las Naciones Unidas más terribles, más terroríficos, a uno de los mensajes más apocalípticos de la historia, y realmente causa temor que el imperio que tiene el mayor poderío bélico en el mundo esté bajo la égida, esté bajo la dirección de una persona con esta característica como el señor Donald Trump. Así que aquí lo que nos queda es hacer una alerta a la humanidad. Hay gente en el mundo diciendo que es un presidente de los Estados Unidos. La cuestión es en el lugar donde lo dijo, el lugar donde Chávez una vez dijo que olía a azufre. No va a haber imperio en el mundo que nos vaya a mover. No nos interesa, ¿vale?, lo que diga ese señor. A nosotros que nos deje tranquilo, porque el gobierno que tenemos lo decidimos, nos dio la gana, ¿vale?, de tener ese tipo de gobierno. Y vamos a dar la vida por ese tipo de gobierno, porque eso fue lo que nos dimos como pueblo soberano. Es una declaración que está fuera de espacio, fuera de sitio, fuera de lugar, fuera de todo. Y Venezuela tiene bastantes aliados como para enfrentarlo a él solo, si eso es lo que él quiere. Bueno, aquí nos están escribiendo en vivo sobre este tema que estamos hablando. David Piso Aldanax dice: Trump racista, Estados Unidos no te quiere, te metiste con los latinos y no puedo leer eso en vivo. El tema de los precios tiene muy, pero muy preocupados a los venezolanos. Ya vamos a hablar de eso. Aquí dicen: los precios nos tienen locos, el sueldo no alcanza para nada. Otro de los usuarios, Carolina Creativa 13, dice: si no se hace justicia, seguirán los abusos. Otra de la preocupación: saludos, hermano, desde Puerto Ordaz, hay que hacer algo urgente con los precios. Ya el cartón de huevo está en 42, por ponerte solo un ejemplo. Suárez del Mar dice: Trump es un loco fascista. Ya vamos a hablar de los precios, También sacamos nuestros micrófonos a dar un recorrido por algunas ciudades. Pero otro tema político, antes de entrar en el tema económico: el diálogo. Ya de verdad esto pasó de sarcasmo y de ironía a un chiste de mal gusto. ¿Cómo es posible un encuentro en República Dominicana? La oposición dijo que no iba a ir. Salieron unas fotos por ahí, creo que fue de Borges y de Rosales escondidos en un cuarto, como que los cacharon, los vieron. Una cosa realmente impresentable. Pero bueno, la cuestión es que se sentaron, se reunieron, la oposición llegó y dijo, no podía decir que no estaba ahí, dijo: bueno, no es diálogo, es un encuentro aproximativo, explorativo, una exploración. Pues resulta que ellos hoy dicen que no van a continuar con el diálogo a menos que se den algunas premisas. Entonces, ¿es diálogo o es exploración? ¿O es que no van a seguir explorando la exploración? Sería eso, ¿verdad? Ellos no serían, hoy, que tenían que verse en República Dominicana, no tendrían entonces que seguir esta exploración. Veamos en un minuto si hubo o no diálogo entre el gobierno y oposición al inicio de mes, y después vamos a ver qué dijeron a final de mes. Nosotros queremos decir claramente que estos encuentros son encuentros exploratorios. La exploración no es un proceso como tal, ni de diálogo, ni de negociación. Es evidente, público y notorio, que hay un diálogo sentado, abierto, formal, entre el gobierno bolivariano y la oposición, y Julio Borges sale a decir que es mentira.
reposan en mi poder los videos de Leopoldo López diciendo lo que dijo en esas reuniones con la canciller Delcy Rodríguez y mi persona. La reunión de ayer fue buena, la de hoy fue mejor. Bueno, aquí nos mandan saludos desde Maracaibo, saludos desde Vargas. Ariana del Valle nos dice, habla de lo que pasó el día lunes en Chacao. Tranquila, también lo tenemos pautado. Por aquí nos dice Ramón Salas 30, tengo un video de la situación en frontera. Ojo, a ver, necesito que lo revise, se trata de alguien con cámara oculta evidenciando la situación. Haznos llegar, por favor, ese video. No cabe la menor duda que en la frontera la situación está hecha un desastre. Está en manos de mafiosos y de contrabandistas. ¿Y quiénes pagamos los platos rotos? Nosotros cuando vamos a comprar lo que sea, lo que sea. Seguimos por aquí. Escuchemos ahora, lo que escucharon, lo que les acabo de mostrar fue al inicio del mes. Escuchemos ahora al dirigente opositor Luis Florido hablando de las razones por las cuales no asistió al diálogo o a la exploración, como dicen ellos. Dice que deben definirse en lugar de encuentros condiciones. Ahora, yo desde aquí hago una pregunta. Se fueron a unas guarimbas con más de 130 muertos durante 4 meses, deteniendo prácticamente la economía. De la guarimba se desaparecieron al llegar la Constitución. Van a un proceso de diálogo y colocan condiciones. Y resulta que el lunes amanece Chacao otra vez con guarimbas. Ya vamos a hablar de eso. Esto dijo Luis Florido un mes después de el encuentro en República Dominicana. Para mañana está convocado una cita en República Dominicana. Pero siendo claros con el país y comunicando de manera transparente en este momento los requisitos que se requieren para iniciar un proceso en República Dominicana no están dados. Y tenemos que decirlo con franqueza al país. Nosotros nos estamos jugando el futuro de Venezuela en los distintos ámbitos y en los distintos tableros. En el tablero de la calle, en el tablero internacional, en el tablero de la negociación y en el tablero del voto. Es por ello que nosotros debemos ser muy claros con todos los venezolanos. Hemos presentado la mejor disposición por parte de la Unidad Democrática en construir un acuerdo que sea duradero, que sea permanente. Por aquí inmediatamente reacciones. Dice Luis Damain, 1974, los guarimberos son un producto adeco que se utilizó en los años 60 para matar revolucionarios. Miguel, usted verá es conciso, nos dice David Aldana. Queremos saber qué pasó con el Sundé en Mérida o qué pasó con la constituyente en el tema económico. Carlos PSV dice, tenemos constituyente. A ver, se me fue. Para acabar con esas cúpulas podridas de la comunicación. Saludos desde Chile, Freddy García, hermano, excelente gestión de Tarek. Los precios de los productos son una locura en Valencia. Recuerden que nos pueden escribir y los estamos leyendo en directo a través, lo tenemos por ahí, a través de Facebook Live, La Iguana TV, a través de Instagram por @MPérezPirela y a través de Periscope con @MAPérez Pirela. Aquí dice una señora, miren esto, me están vendiendo una casa en $25.000. ¿Desde cuándo el dólar es la moneda de cambio en Venezuela? ¿Quién puede pagar eso? Corrupción total, dice Edur, en las computadoras BIT. No se dice en dónde se venden, pero se ven nuevecitas en internet. Qué lástima, qué lástima. Hasta que nosotros no acabemos con el flagelo de la corrupción, no vamos a ir para ninguna parte, porque la corrupción es la semilla que hace que no funcione el Estado. Cuando usted ve a un policía matracando, problema de seguridad, ¿qué es? Corrupción. Cuando usted no ve insumos en los hospitales, pero los ve vendiendo frente al hospital, ¿qué es? Corrupción. Cuando usted ve
que se está yendo la gasolina por la frontera, además del billete y producto de primera necesidad, ¿es por qué? Por corrupción. Corrupción que no es solamente del Estado, es también de los privados. Uno de los problemas fundamentales de este país, no tengo la menor duda, es el tema moral. Moral. Aquí hay demasiado vivo que cree que la mayoría somos bobos. Bobos. Por cierto, este Luis Florido que nosotros acabamos de ver representando a la MUT en las mesas de diálogo fue el mismo Florido que perdió la posición en Carabobo. Ahora me pregunto yo, ¿cómo alguien que perdió, que acaba de perder las elecciones internas de la oposición y perdió por guarimbero, hay que decirlo, por estar al frente de las guarimbas, ahora es vocero del diálogo por parte de la oposición? Hay cosas que yo no entiendo muy bien. En todo caso, el delegado del gobierno para el diálogo con la oposición, estoy hablando de Jorge Rodríguez, declaró sobre la persistencia del diálogo entre ambos actores. Esto está calentito, mírenlo. En las próximas horas podamos tener conversaciones, como hemos venido, mire, hoy, yo sostuve conversaciones con la oposición venezolana en Venezuela. Hoy se dieron 2 reuniones entre los representantes de la oposición venezolana. Ayer, antes de ayer, todos estos días. Es decir que hay un proceso de diálogo que entendemos que presenta problemas no en la agenda. En la agenda estamos de acuerdo. No en las fechas. Con las fechas estamos de acuerdo. No con los países amigos. Con los países amigos estamos de acuerdo. Hay problemas internos que ellos tienen que resolverlos. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Hay diálogo o no hay diálogo? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Aquí hay una especie de contradicción muy grande por parte de uno de los sectores, en este caso el sector opositor, o mejor, corrijo, por parte de la élite del sector opositor. Están mandando mensajes y contramensajes a su gente. Salgan a destruir Venezuela durante 4 meses, no se paren. ¿Por qué? Porque no le hacemos caso a ninguno de los poderes constituidos, entre ellos, por cierto, el Consejo Nacional Electoral. De pronto, ok, vamos a elecciones. ¿Con quién? Con el Consejo Nacional Electoral. Pero antes de eso hacemos un plebiscito. ¿Se acuerdan aquel plebiscito? En los cual decían que no acatarían a ningún ente del Estado, a ningún poder del Estado. Semanas después van a unas elecciones. Estos mensajes y contramensajes. En un primer momento yo hubiera dicho que están de alguna manera ofuscando al opositor de a pie. Pero ya les puedo decir con toda certeza que no solamente los ofuscaron, sino que están llamando claramente a la abstención. ¿Por qué están llamando a la abstención? De forma indirecta. Porque tienen confundido al opositor de a pie, que ya no sabe si salir a la calle a quemar chavistas, si votar para que no hayan poderes en el Estado, plebiscito, o si salir a votar en elecciones regionales con los mismos que decían que no iban a acatar al Consejo Nacional Electoral. Todas estas contradicciones se las acabamos de resumir en un minuto, véanlas. Convocamos a este 16 de julio a elegir el futuro del país en este proceso nacional de decisión soberana. Han convocado una consulta interna de los partidos de la oposición. Muy bien. Ellos son autónomos y ellos deciden por su lado. Bueno, aquí dicen, a ver, Heimer dice... Ay, se me escapó. Aquí está. Tenemos problemas de agua en Barquisimeto. Henry Falcón cree que somos camellos. Saludos, camarada. Luis Florido perdió en Lara con el falsón. Esto lo dice mi C4. Cárcel inmediata a la etcétera, etcétera. No puedo decir eso en público.
Perdón, una dirigencia opositora tampoco lo puedo decir en público. Me están hablando del bachaqueo en Catia. Bachaqueo en Catia. ¿Positivo, muchachos? Ah, bueno, si lo dicen el equipo de técnicos, luminitos, camarógrafos, sonido, si hay bachaqueo en Catia y le está roncando unos motores al bachaqueo, por cierto, en Petare. En Petare. ¿Quiénes pagamos los platos rotos? El pueblo, como siempre. El pueblo, como siempre. Ya vamos a hablar del tema económico, no se me preocupen, no se me adelanten, pero tampoco se me atrasen. ¿Qué pasa? Hay contradicciones, hay mensajes y contramensajes, hay zozobra. La brújula política del sector opositor está siendo así, no por culpa del opositor de a pie, sino de sus dirigentes, y terminan dándose fenómenos rarísimos como este. Aquí veremos que los que trataron de iniciar nuevamente las guarimbas fueron muy pocos y muy confundidos. Aunque usted no lo crea, venezolano, indistintamente del tinte político, después de llamar a guarimba, después de hacer un plebiscito para no reconocer los poderes de Estado, después de irse por todo el mundo pidiendo sanciones. Por cierto, este señor Freddy Guevara no ha regresado, ¿no? Ya tiene casi un mes fuera del país, entre los Estados Unidos y Europa. Y finalmente sale un puñado de muchachos confundidos a destrozar otra vez Chacao. Le cayeron a palazo a todo, rompieron rejas, eso fue un desastre, Lo que el viento se llevó, decía aquella novela y película, aquí sería lo que dejaron las guarimbas, lo que las guarimbas se llevaron, un puñado de muchachos confundidos que deberían estar en las aulas de clase, por cierto, con cascos muy costosos, con antigases muy costosos, con franela Lacoste o Yves Saint Laurent, que nos dicen esto. Mírenlo ustedes en un minuto. Bueno, aquí hay reacciones inmediatas con relación a esto, no las leeremos todos. Aquí dice, la panadería subsidiadas con el trigo están vendiendo el pan canilla en 5.000 bolívares, por favor, ¿dónde está la Sundé? Jasoropesa dice, no podemos permitir que regresen las guarimbas. Adriana Báez dice, esperaba tu programa para denunciar lo que está pasando, la MPPS, las mafias de los Cherry, que solo se ven por internet y en dólares, mano dura. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Que se activen pronto con lo de los precios, eso nos puede costar las próximas elecciones. ¿Qué me les parece? Por aquí nos están viendo en familia desde Vargas, les mandamos un abrazote a todos ellos. Bueno, seguimos nosotros con el programa. Hay un punto que queríamos tratar, y es precisamente qué piensa el pueblo sobre el pueblo de a pie, y por eso nos fuimos a preguntar qué opinaban sobre este regreso de los guarimberos. Qué buenas respuestas. Véanlas ustedes mismos. Esa gente, mano dura, ellos no entienden de que ellos tienen 20 años buscando derrotar la revolución y no lo van a lograr, porque esos son mercenarios, porque hay personas que en su loquera, aparte de que consumen la droga, les están pagando. Una resistencia entre comillas. Continúa en Venezuela todavía brote fascista
aun cuando fueron derrotados parcialmente el 30 de julio con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, ellos ahora cambian de colores, es como el camaleón. Hay que ponerle mano dura porque el fascismo hay que derrotarlo, no se le puede dar mucha oportunidad. El gobierno debe aplicar mano dura, debe aplicar todo el peso de la ley a estos jóvenes que vienen destrozando nuestra nación, tanto en Chacao como en otros municipios del país. Debe hacerlo obligatoriamente para que se mantenga la paz en Venezuela. Pero aún así nosotros el 15 de octubre vamos otra vez a obtener la paz ganando las 23 gobernaciones de nuestro país. Así es el grupo de la resistencia y ellos hablan de que están favoreciendo a los venezolanos. ¿Por qué no le hacen resistencia a los que nos están subiendo los precios de la comida? Castigarlos de manera contundente. Nada de beneficios. Te lo cobro en reales por lo que se desperdició y te mete una cárcel sin beneficio y tienes que someterte a la reeducación que te voy a dar. No es que vas a ir a tomar sol o que te duele una muela, no, nada de eso. Por aquí nos dicen, pana, los niños no deben usarlos para eso, para las guarimbas, los niños deben tener una buena infancia. En Tobar, nos dice Ángela Carrero Morales, todos los días aumentan los precios de la comida y nadie hace nada. En Táchira especulan con los precios de la carne. Hoy amaneció a 20.000 el kilo. Y dice por aquí, ¿está barata? Imagínate tú. De verdad en BTV hace falta más programas de denuncia donde escuchen al pueblo y no a ellos mismos como siempre. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y ahora entramos a un tema económico. Y esto hay que decirlo. Los políticos de todas las tendencias. El problema principal del pueblo venezolano sigue siendo el precio de la comida. No hay un problema más grave que el precio de la comida. Todas las encuestas nos dicen que lo más grave que el precio, ni el diálogo, ni la constituyente, ni Trump, ni nadie, el precio de la comida. Insisto sobre algo que yo he venido diciendo, la mejor campaña del mundo, quien quiera ser gobernador, ayude a bajar el precio de la comida. No tengo que decirlo yo, aquí estamos interactuando en tiempo real con Instagram, Facebook, Twitter. No estamos inventando, estamos leyendo lo que está diciendo la gente. No estamos leyendo unos sí, otros no. No, estamos leyendo lo que dice la gente. Y la gente está preocupada por el precio, por los precios. Cada día se le hace más difícil al venezolano acceder a los productos de primera necesidad. Cada día se le hace más difícil a los venezolanos pagar el colegio en el caso de que sea privado de sus muchachos. Cada día se le hace más difícil a los venezolanos, si se les rompe un caucho, comprar un caucho. ¿Cuánto te estaban vendiendo el caucho? 1.300.000, un caucho. Regalado pues. Y esto lo podemos decir de las baterías, de los jabones, del huevo, y pare usted de contar. El problema de los problemas son los precios. Y la pregunta es, ¿quiénes se frotan las manos con el subir de los precios? Aquellos que evidentemente quieran que este gobierno salga. Por lo cual, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Parar el alza de los precios. Porque es un tema ya de suicidio político. La semana antepasada les mostramos cómo estaban los precios a finales del mes en un mercado de Los Teques, ¿recuerdan? Los Teques que fue golpeada por las guarimbas. Pues ahora les traemos las imágenes más recientes, y esto fue hace una semana, lo teníamos preparado para el Cayendo y Corriendo la semana pasada que no salió. Fuimos al mismo supermercado y vimos qué pasaba con los precios. Vean esto.
Bueno, aquí la gente ya empieza a dar sus comentarios en tiempo real. Recordemos que estamos con Periscope, @MAPerezPirela, Facebook, La Iguana TV e Instagram, @MPerezPirela. Lo tienen ustedes en sus pantallas. Saludos de Panamá, nos dicen por aquí. En San Fernando no hay gobierno, los comercios de víveres están especulando con los precios, el queso en esta tierra llanera está en 30.000, el azúcar en 27.000. A ver, Josa Cáceres dice, prometen y no cumplen. Nelson 81, el litro de aceite para carro está en 45.000. Cap 2805 dice, están jugando con los precios. ¿Realmente dónde y para qué sirve la Sundé? Nos dice Luis Dala, por aquí el kilo de tomate, nos dicen en Facebook. Vamos a ver, el kilo de tomate está en 25.000 en Valencia. En Maracaibo nos dice Os Darwin, la carne está en 31.000. Wilkinson dice, Perezpirela, si no te oyen a ti, ¿qué queda? Yaijalis dice, el superlíder de Cagua, Estado Aragua, pura comida cara. Antonio Patiño, hay que poner mano dura. Cámara, en Cumaná no hacen nada y todo está por las nubes. Alexandre Palma dice, para derrotar la guerra económica hay que fortalecer la economía electrónica sin intermediarios, fortalecer el sucre digital a nivel nacional y los países del ALBA. Perezpirela. ¿Saben qué hicimos nosotros? Nosotros nos fuimos a la Asamblea Nacional Constituyente y le preguntamos por los precios a los constituyentistas y le preguntamos qué se está haciendo para solucionar el tema económico. Evidentemente sería injusto decir que toda la responsabilidad cae sobre la constituyente, pero también hay que recordar que una de las principales medidas de la constituyente, recuerdan ustedes que se prometieron, era acabar con las guarimbas y poner mano dura en el tema económico. Esto respondieron los constituyentes ante nuestra pregunta sobre la grave situación económica. ¿Qué puede hacer la constituyente para el tema económico? ¿Qué se está haciendo? Lo que estamos haciendo, tenemos un debate ante nosotros en la Comisión de Economía Diversificada y Productiva. Lo hemos venido teniendo, estamos declarados en sesión permanente hace aproximadamente 3 semanas. Sin embargo, por un lado, el Ejecutivo también avanza en la fijación de los precios acordados, en las reuniones con los sectores empresariales, con los sectores productivos de los trabajadores, sobre todo el sector agrícola, de manera que en las próximas semanas vamos a ver respuestas concretas frente a temas importantes como el tema de los precios, el cual golpean mucho al pueblo venezolano. Para que podamos sentar la base de una recuperación económica verdadera que permita la liberación de todas las fuerzas productivas del país. Ya en esa dirección hemos hecho algunas cosas. Nos reunimos con el Consejo Nacional de Economía, se activó la Comisión de Economía, que es la que está funcionando con toda la fuerza. Esa comisión se reunió con el presidente vino a la Asamblea Nacional, propuso 8 leyes que se constituyen en sí mismas en una ruta de trabajo para superar la dificultad. Creemos que también debemos insistir en el abastecimiento, en el tema de los precios y de las producciones de la actividad productiva de la en Venezuela. Hola, saludos, muy bueno tu programa, a ver, Anaris, JZ8 dice, yo extraño ver tu programa aquí en Panamá, por ningún cable se ve VTV. O se pone las pilas el gobierno con los precios o perderá las elecciones, es el rumor de muchos venezolanos. Esto lo dice Hernández
Ugarte. Aquí en Socorro, Guárico, vale 1 kilo de azúcar 23.000 bolívares. ¿Qué les parece? Los jóvenes nos identificamos con este tipo de programas. Muchísimas gracias, nos dicen desde Periscope. Fortalecer el comercio electrónico, dice Wilkerson por Facebook. Recordemos que estamos en vivo, nos pueden enviar sus mensajes. Ahí en la pantalla aparecen nuestras redes sociales. Vamos a ir redondeando el programa y quisiera hacer también una reflexión. ¿Cuántos huracanes ya no han pasado? Y es una cola. Atrás vienen otros huracanes que van subiendo de categoría. Dominica destruida. Cuba, que normalmente se ha defendido muy bien de los huracanes, también fue golpeada. Puerto Rico ni hablar. Por cierto, Donald Trump aprovechó la crisis en Puerto Rico para cobrarle de parte de Wall Street. ¿Qué les parece? Y no dejar entrar ayuda humanitaria. ¡Ay, papito! No dejar entrar ayuda humanitaria. ¿Por qué? Porque es territorio estadounidense. Pero cuando empezamos a reflexionar sobre las causas de estos cambios climáticos, nos vino a la mente aquel presidente Trump que dijo que no estaba obligado a cumplir, ¿se recuerdan?, con el Tratado de París, que era un tratado en pro de la Pachamama. Un tratado que tiene que ver, que está relacionado con el cuidado del cambio climático. Vean las consecuencias que ahora Trump, que salió del Acuerdo de París, está teniendo. No solamente Trump, ni siquiera él, las islas caribeñas y también las costas estadounidenses. No cabe duda que los países del sur, los pequeños países, las islas, por ejemplo, del Caribe, que son estados-naciones, están pagando los platos rotos de las grandes superpotencias estadounidenses y también europeas, quienes están destruyendo el planeta Tierra. Destruyendo. ¿Quiénes pagan las consecuencias? Las islas pequeñas, que no tienen nada que ver con el calentamiento global. Nada que ver, entre otras cosas. Sigamos con temas internacionales. Se habla mucho que países de la Europa Schengen, Francia, España, Alemania, con Merkel, que ya ganó por la 4ª vez, nadie dice que es una dictadura, por cierto. Se hablan de países europeos, se habla de los Estados Unidos y se dice Venezuela está aislada. Venezuela está aislada, nadie apoya a Venezuela. Esa no es la verdad. Cuando comenzamos a ver el funcionamiento del Consejo Internacional de Naciones, nos damos cuenta de fenómenos como, por ejemplo, este que le queremos mostrar. En la sede de la Comisión de Derechos Humanos ante la ONU, se resaltó que 60 países apoyan al gobierno venezolano y critican las sanciones que imponen los Estados Unidos, diciendo que no ayuda a resolver el conflicto que atravesamos actualmente. La mayoría del planeta Tierra, el planeta Tierra no es la Europa Schengen, el planeta Tierra no son los Estados Unidos. El planeta Tierra es el conglomerado de países mayoritariamente del sur del mundo que apoyan por elección, levantando su mano a Venezuela, en organismos como las Naciones Unidas. Y esta es una prueba de ello, véanlo. Internos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.
Consideramos que es al pueblo venezolano a quien compete exclusivamente determinar su futuro sin injerencias externas. En este sentido se debe respetar su voluntad soberana expresada en los términos pautados en su Constitución Nacional. Reconocemos el derecho soberano que tienen los países de organizar procesos electorales, incluyendo la elección de asambleas constituyentes con base en sus normas legales y constitucionales nacionales. Hacemos votos para que el proceso constituyente que se desarrolla en Venezuela promueva la convocatoria a un diálogo inclusivo mediante reconocimiento político mutuo, la unidad nacional, la reconciliación y la cooperación entre los poderes públicos como garantías del pleno funcionamiento del Estado democrático. Reiteramos el apoyo al gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela en su compromiso de preservar la paz y mantener la institucionalidad democrática en el país, así como su determinación de garantizar la plena observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela. Respaldamos la reiterada convocatoria del presidente Nicolás Maduro Moros al diálogo político entre los actores que hacen vida en Venezuela, para preservar la paz y garantizar la estabilidad de las instituciones democráticas. Consideramos que la comunidad internacional debe fomentar las capacidades y proporcionar la cooperación y ayuda técnica que el país solicite para tratar los desafíos de los derechos humanos. Rechazamos en los términos más categóricos las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra el pueblo venezolano desde el exterior, que constituyen una clara violación del derecho internacional, de los derechos humanos y una inaceptable aplicación intervencionista que tiene como único objetivo afectar de manera directa al pueblo y gobierno bolivariano de Venezuela para conseguir con ello un cambio de gobierno. Rechazamos, asimismo, las sanciones foráneas, unilaterales e ilegales impuestas contra ciudadanos venezolanos, incluido el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Valoramos las declaraciones emitidas por el relator especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales sobre el disfrute de los derechos humanos y del experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, quienes expresaron que las sanciones no son respuesta a la situación venezolana. Bueno, ahí lo ven ustedes, Venezuela es apoyada por la mayoría de los países del mundo. Entiendo muy bien y respeto el argumento que dice que la Europa Schengen, que evidentemente países como Alemania, países como Francia, países como España, tienen un peso importante por ser los países desarrollados, entre comillas, y los países de la OTAN con unas potencias y potencialidades bélicas sin precedentes. Pero como decía José Martí, no toda fruta acaba en la cáscara. Y no toda política internacional acaba en los Estados Unidos y en Europa. Asia juega un rol fundamental. Dígame en la economía, ¿no? En la economía. África, conglomerado de países que en su gran mayoría apoya a Venezuela. Estoy hablando también de los países latinoamericanos. Algunas veces queremos reducir a Latinoamérica a un México, a un Brasil, a un Argentina de Macri. Si eso fuera así, ya en la OEA nos hubieran aplicado, ¿se acuerdan ustedes? La Carta Democrática. ¿Por qué no se ha aplicado? ¿Por qué Venezuela hace parte del Consejo de Seguridad de las Naciones? ¿Por qué Venezuela lleva importantes menesteres internacionales en las Naciones Unidas como el de los derechos humanos? ¿No se lo han preguntado? Evidentemente las superpotencias bélicas y mediáticas hacen más bulla. Pero a la hora de levantar la mano en las Naciones Unidas, a la hora de ver los informes de la UNESCO, nos damos cuenta que democráticamente y levantando la mano, la gran mayoría del mundo, que no es solamente el mundo occidental, apoya a este país. Si alguien no cree en lo que estoy diciendo, simplemente vean las últimas votaciones que se han hecho, por ejemplo, en las Naciones Unidas. Que no se comunica no lo suficiente, y que evidentemente los medios de comunicación estadounidenses y europeos tienen mucho más poder que los medios de comunicación de la mayoría del planeta. Nos vamos acercando a la recta final del Cayendo y Corriendo y le queremos traer aquí las palabras de dos jóvenes, uno europeo, italiano, napoletano y una venezolana de la cual ya vamos a hablar. Es importante también ver voces, escuchar voces, ver rostros alternativos que desde otra perspectiva, que no es la perspectiva de los políticos, nos hablan de
Venezuela. En este caso, queremos traerlo del segmento Cara a Cara de la Iguana.tv a un joven italiano, Giuliano Granato, quien destaca que grandes medios de su país, europeos, producen noticias falsas sobre Venezuela. Asimismo, manifiesta que la supuesta libertad que se promueve en Europa es más fantasía que realidad. Lo dice un joven europeo y resaltó que quiere hacer un proceso sociopolítico como el venezolano en su país. Giuliano Granato, entrevistado por Clodovaldo Hernández. Venezuela había sido tradicionalmente un país receptor de migrantes, ¿no? Pero en los últimos tiempos mucha gente, sobre todo los más jóvenes, sienten la necesidad de irse del país por toda la situación que hay y por el clima que se ha creado también en los medios, ¿no? Y mucha gente piensa que la meca es Europa. Tú que vienes de allá y que realizas trabajo social allá con las personas excluidas, con los inmigrantes, etcétera, ¿qué le dirías a esas personas? Le diría que la situación en Europa no es nada fácil. Yo vengo de Nápoles, del sur de Italia, la parte más pobre de Italia, pero la situación que voy a contar es más o menos la misma en todo el país, en muchos países de Europa, porque he estado allá, así que conocemos cómo van las cosas en otros países también. Por ejemplo, te voy a hacer algunos ejemplos concretos. En el sitio que ocupamos en el 2015, que es un ex manicomio criminal, que ahora es un lugar de actividades sociales y políticas, hemos construido una clínica popular gratuita para la población del barrio y de la ciudad. Y viene mucha gente, muchísimos inmigrantes, pero viene gente del barrio también, italiano, que vienen, que no pueden ser atendidos por el sistema público, por ejemplo. Así que hay este problema con la salud. Muchos no van al hospital, no van porque no tienen dinero para pagar las curas. Hay muchos desempleados. En Nápoles hay una tasa de desempleo del 70% entre los jóvenes y del 40% más o menos entre el total de la población. Así que cada dos de napolitanos no trabaja. Hay muchos otros, creo más o menos 2.000 personas que viven en la calle en Nápoles. Esta situación es más o menos la misma en toda la ciudad. Claro, en el norte de Italia, que es más desarrollado, hay muchas empresas, la situación es un poquito mejor. Pero después de 10 años de crisis, todavía no se ve la luz al final del túnel y estamos sufriendo los ataques. Por ejemplo, estoy en una empresa privada y tengo poquísimos derechos laborales. Mi situación es muy instable porque me pueden despedir cuando quieran y tienen solo que pagar poca indemnización. Sí, poca indemnización. Así que en todos los campos de la vida de un ser humano tenemos problemas. No es la meca, no es el paraíso. Estamos intentando de luchar para resistir y para construir algo diferente, pero por ahora ellos están librando ataques muy duros. Ustedes saben que Gabriel García Márquez, siendo joven, estuvo viviendo en Europa. Escribió, por ejemplo, El coronel no tiene quien le escriba en el barrio latino de París, muy cerca de la Universidad de la Sorbona, de Notre Dame. Una vez que regresó a Colombia, bajándose del aeropuerto, unos periodistas lo fueron a entrevistar y le dijeron, ¿y qué piensa de Europa? Y él respondió, oro parece, plata no es. Este chamo, de menos de 30 años, vive en Nápoles, trabaja en Nápoles y esta es la realidad. Evidentemente hay ciudades en el norte del mundo que son una especie de vitrina para la venta de los turistas, pero la realidad de sus países es muy diferente. Vamos a terminar este Cayendo y Corriendo con las palabras de la segunda persona, segunda joven, de la cual les quería hablar, nuestra atleta Robeylis Peinado, quien concedió al equipo de la Iguana TV una entrevista y hemos hecho un resumen para traérselo a ustedes, cerrando este Cayendo y Corriendo con buenas noticias, con noticias frescas y sobre todo con una imagen de Venezuela juvenil, colorida y triunfante. Robeylis.
Salud, amigas y amigos de la Iguana.tv. Normalmente en esta sección tenemos políticos, tenemos economistas, tenemos gente que sabe de relaciones internacionales. Hoy vamos a tratar un tema muy fresco, un tema muy positivo para Venezuela. Y es porque tenemos ese gran orgullo de tener con nosotros a Robeylis Peinado, nuestra campeona de salto con pértiga, nuestra campeona de atletismo. Venezuela ha tenido una gran subida en el nivel, en el atletismo en general en los últimos años. ¿Cómo es que los jóvenes como tú, cuando estabas en tu adolescencia, se interesan en un deporte que no es de los más populares en Venezuela, ¿no? Como en el caso específico tuyo de la garrocha? Bueno, estoy en el salto con garrocha gracias a un doctor, el doctor Rolando Cruz, un cubano, que bueno, el día que decidí retirarme de la gimnasia artística, mi mamá me dijo, ok, pero no te quedarás sin hacer nada. Entonces fuimos hasta el estadio y me dice, vamos al atletismo. Yo le digo, pero no quiero correr. Y mi mamá, no, y hay muchas especialidades y esto. Y cuando llegué al estadio, la primera persona que me encontré fue el doctor. Y mi mamá le pregunta qué día puedo ir a entrenar, con quién entrenador. Y él me dice, no, tú tienes que hacer salto con garrocha. Y yo... Nos quedamos como que salto con garrocha, pero ¿qué es eso? Y nos dice lo del colchón, lo de saltar. Y bueno, ese día empecé a investigar y todo, y el primer día que fui a hablar con el entrenador, ese mismo día comencé a entrenar. Y me encantó, pero duré mucho tiempo para agarrar una garrocha, y yo decía, ya hasta cuándo voy a correr. Y yo le dije, si hoy no me dan una garrocha, no vengo más nunca. Pero ese día me la dieron, y yo desde ese momento creo que me enamoré del salto con garrocha. En esos grandes eventos deportivos, en esas grandes citas, se tiene la oportunidad de conocer a las figuras que uno ha conocido solamente por televisión, por los periódicos. ¿Cómo es ese proceso para una persona tan joven como tú llegar y estar en el mismo nivel en que está un Usain Bolt, por ejemplo? Bueno, sí. Este año fue cuando lo vi más seguido en las competencias. La primera vez que lo vi quedé como que congelada, no sé. Iba a buscar un agua y a la final no terminé agarrando nada. Pero después ya me sentí como parte de ello, me sentí parte del grupo, y además que, bueno, algunas chicas de garrocha me recibieron muy bien. Entonces es como que un sueño cumplido, pues, porque siempre veíamos en la televisión a todos esos atletas de alto nivel haciendo grandes logros, y que ahora tú puedas estar ahí compartiendo con ellos comedor, habitación, es como un sueño, sí. ¿Cómo se siente una persona cuando acaba de ganar una medalla o de batir un récord en un estadio de esas dimensiones colosales como el que tú lo hiciste en Londres, ¿no? Bueno, de verdad que en ese momento que logré la medalla y todo, yo no sabía de qué tamaño era el estadio ni cuántas personas. Después fue que me fui dando cuenta en la premiación, cuando yo volteo y yo, wow. Porque yo tengo la maña o la manía de que cada vez que hago algo, después de que ya todo termina, yo como que grabo imágenes en mi mente y empiezo a ver todo, a recordar todo. Y cuando yo vi el estadio con tantas personas, yo decía, wow, ¿dónde estoy? Estoy en un escenario inmenso. Pero de verdad que es una experiencia muy bonita. Y por último, ¿cómo es tu relación con Yulimar? ¿Y cómo fue ese momento cuando Yulimar ganó la medalla de oro? Bueno, Yulimar practica otra disciplina, entonces cada una está centrada en lo suyo, concentrada en su trabajo. Pero en el momento que Yulimar gana la medalla, yo estaba en la televisión, pero cuando le fueron a premiar, yo fui al estadio porque yo dije, no me puedo perder escuchar mi himno nacional frente de tantas personas. Entonces ese día yo fui, bueno, yo muy feliz por sus logros. Me encanta que no solamente ahora tengamos una sola medalla en un mundial, sino que podemos tener dos, y espero que en un futuro sean muchas más. Claro, y además seguramente el himno nacional va a sonar por culpa tuya, va a sonar en las próximas competencias internacionales. Le damos las gracias a Robeylis Peinado por haber estado con nosotros aquí, y a ustedes, amigas y amigos de la Iguana TV, hasta la próxima vez. Venezuela vale la pena. Venezuela es un país también de buenas noticias. Casi el 80% de los venezolanos tienen menos de 30 años. Es un país de esperanza. Que nada ni nadie nos quite la esperanza. Que nada ni nadie nos quite el amor por esta patria. Gente como Robeylis nos representa.
No olvidemos que por la primera vez tuvimos 2 medallas en un mundial de atletismo. Nos tenemos que despedir, Venezuela. Nos vemos el próximo jueves, pero no me despido sin antes, como siempre, recordarle que una cosa es lo que dicen los medios de comunicación y otra muy, pero muy distinta, lo que piensan. De la segunda nos encargamos nosotros aquí en vuestro Cayendo y Corriendo. Por más difícil que sea, más duro nos ponemos los venezolanos. Por más arduo que sea el camino, estamos nosotros, vaya si estamos nosotros a la altura. Por eso te digo hoy más que nunca, Venezuela, madre mía, te amo en demasía. Hasta el próximo jueves, se les quiere muchísimo.